Málaga Misteriosa. José Manuel Fría, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La semana pasada estuvimos hablando de ovnis y vamos a dar un nuevo giro a nuestro argumento. Cuéntanos, ¿dónde nos vamos? Bueno, yo creo que hoy va a ser una sección muy especial porque vamos a hablar de Málaga capital y concretamente del casco histórico, ¿no? Que siempre son los lugares dentro de las ciudades que tienen el sello de identidad, ¿no? Yo creo que en cualquier ciudad la zona más antigua es donde encontramos las tradiciones más curiosas, las historias más llamativas, ¿no? Y aquí ocurre eso, en Málaga capital nos encontramos con historias de todo tipo, pero yo he querido recopilar, por supuesto, las que tienen relación con el mundo del misterio. Y me he dado cuenta de algo bastante curioso, y es que entre los siglos XVI y XVIII, en esa Málaga convulsa y oscura, concretamente en un radio pues prácticamente de kilómetro y medio, un radio muy pequeño, ocurrieron una serie de sucesos que fueron reales, que además estaban avalados por periódicos de la época y por personajes conocidos que lo han dejado escrito a través de diferentes crónicas, ¿no? Sucesos de todo tipo, desde un curioso crimen con decapitación, un lienzo mágico que en la calle Pozos Dulces llamó la atención de muchísimas personas y que terminó con la creación de una ermita, también una imagen de Jesús de Nazaret, un ex homo que estaba en la calle Nicasio Calle hace ya 2 siglos y que también obró un prodigio muy curioso. Vamos a hablar también de un mendigo enigmático que apareció por Málaga en aquel entonces y que también dejó asombrado a muchísimas personas y de otro prodigio también relacionado con la religiosidad en la Plaza de la Merced. Y como digo, todo eso en un radio pequeño, hablamos de kilómetro y medio, de ese centro histórico, el casco histórico de Málaga. Uh-huh. Bueno, pues ¿hasta dónde nos vamos para empezar con...? Bueno, podríamos empezar por una de las historias que a mí me parecen más curiosas, a pesar de que no tiene que ver con el campo de lo paranormal, ¿no? Pero sí tiene que ver con la criminología, una especie de crimen sin resolver y de crimen además anecdótico, pero bueno, que yo creo que va a llamar la atención de muchísima gente. Ocurre a finales del siglo XVIII en la calle Salvago, en una de las casas más señoriales en aquel entonces, que hoy día ha sido, bueno, desde hace ya un tiempo para acá, ha sido aquello reformado, remodelado, pero todavía sigue existiendo en una de las esquinas de esta calle Salvago la zona donde estaba aquella casa, ¿no? Y bueno, la historia comienza una noche, o más bien una madrugada, cuando el mayordomo de esta familia, que dormía en una habitación cercana a la puerta principal, de pronto escucha un ruido en la puerta. Un ruido como de alguien que estuviera como rasgando, ¿no? Entonces, cuando se acerca en silencio, descubre que alguien está intentando abrir un orificio. De hecho, ya casi lo estaba consiguiendo por completo. Se ve que habían hecho un pequeño orificio, un pequeño boquete en la puerta y estaban con una especie de sierra, pues haciendo un redondel perfecto para meter la mano, descorrer el cerrojo y robar, ¿no? Bueno, este mayordomo que se ve que era bastante inteligente y rápido de reflejos, antes de que el ladrón hiciera ese orificio por completo, va a buscar un trozo de alambre, ¿no? Bueno, el ladrón sigue haciendo el orificio, cuando finalmente lo completa, mete la mano, va a descorrer el cerrojo, pero el mayordomo rápidamente con el alambre le hace un nudo a la mano y lo ata a un saliente de la pared. Con lo cual, el ladrón no puede ni descorrer el cerrojo, pero tampoco quitar la mano, ¿no? La intención del mayordomo era no abrir la puerta en ese momento, evidentemente, por si este hombre venía acompañado, pero sí a la mañana siguiente, cuando ya pasara las autoridades por la zona, pues abrir y denunciar a esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a sonar un sonido extraño fuera, en el exterior de la puerta, como que el hombre está intentando moverse, hace algunos ruidos como si se estuviera medio ahogando. Y bueno, el mayordomo evidentemente hace caso omiso, se tumba en la cama y cuando ya está amaneciendo, escucha que, bueno, se da cuenta por una parte que el ladrón no se mueve, que está el brazo totalmente inerte, y por otra parte que la gente en el exterior está como muy alterada, están murmurando, están hablando, algunos incluso a gritos, ¿no? Y entonces en ese momento abre la puerta y se encuentra con un espectáculo bastante curioso, dantesco podríamos decir. Ese ladrón había sido decapitado por completo, o sea, le habían arrancado la cabeza de cuajo, pero es que además aparecía un corte bastante limpio. Nunca se supo quién cometió ese crimen, pero bueno, evidentemente las autoridades sospechaban en aquel entonces que este ladrón tenía una serie de cómplices, que iba acompañado por lo menos
menos por 2 personas más, y que los cómplices, al ver que este hombre se había quedado enganchado, temiendo que al día siguiente lo detuvieran y delataran también a sus compañeros, que los delataran a ellos, le habían cortado la cabeza. Pero claro, hay que ser pues casi burro, podríamos decir, para hacer un acto como ese. O sea, ¿quién era capaz de decapitar a un compañero por el simple hecho de que no te delaten? Y además, ¿de qué manera lo habían hecho para que ese hombre no gritara y para que el crimen se hiciera además ese corte limpiamente, ¿no? Con lo cual vemos muchos interrogantes que no se pudieron resolver en su momento y que, bueno, ha quedado ahí como una anécdota más dentro de lo que es el campo de la criminología. Yo creo que uno de los casos más curiosos de crímenes de toda España, ¿no? Uh-huh. Y si ahondamos un poco más en el campo de lo paranormal. Bueno, podríamos saltar de la calle Salvago a la calle Pozos Dulces, porque allí también ocurrió un curioso suceso, que ocurre además en una época en la cual había mucha sequía en Málaga y la gente de esta zona, concretamente en la calle Pozos Dulces, se llama así porque cuando faltaba agua en esos pozos que existían en las distintas viviendas que habían a lo largo y ancho de esta calle, los dueños cedían parte del agua a los demás habitantes de Málaga, ¿no? Eran muy hospitalarios, y concretamente la mañana del 2 de julio de 1645, en la casa de Catalina, una de las mujeres que habitaban en esta calle, ocurre algo muy curioso. Van una serie de señoras a sacar agua, cuando echan la cuerda con el cubo e intentan tirar, no pueden. O sea, ven que eso está muy duro, parece que se ha enganchado en algún lugar, y entonces van distintos hombres para intentar sacarlo, ¿no? Siguen intentándolo, aquello está demasiado duro, es imposible, parece que se ha enganchado en un lugar del cual es imposible ya recuperar el cubo, pero llega Catalina y dice, voy a intentarlo yo. Claro, los hombres se ríen porque dicen, bueno, si no hemos podido nosotros, que somos varios, no lo vas a conseguir tú. Bueno, es sujetar Catalina la cuerda y directamente sale el cubo, pero no sale solo, sale con una especie de lienzo que cuando lo descubre se da cuenta de que es un lienzo de la Virgen, ¿no? Y Catalina, con ese afán religioso que tenía, rápidamente construye un pequeño retablo, piensa que aquello ha sido un milagro, la gente también lo piensa, que ese de alguna forma estaba como previsto que fuera Catalina la que sacara ese lienzo y no los hombres, y por eso el cubo había adquirido ese peso tan grande. Y bueno, el caso es que lo pone en un retablo en su propio patio y allí queda durante un cierto tiempo. Catalina, algunos años después se casa, tiene un hijo, transcurren los años y ese hijo se marcha a Portugal a una batalla, y transcurren pues prácticamente, creo que 2 años, año y medio, 2 años sin tener noticias de su hijo. Catalina piensa que ha muerto y un día se pone delante de ese lienzo, comienza a rezar y comienza sobre todo a preguntar a la Virgen si su hijo está vivo o está muerto. Y Catalina asegura que en ese momento en el que está rezando, la figura de la Virgen se modifica, hay una transfiguración, prácticamente desaparece esa imagen y aparece en el lienzo la imagen de su hijo, que le sonríe, le guiña el ojo, y en ese momento desaparece. Claro, Catalina lo pasa no tan mal, había visto la imagen de su hijo, pero claro, la experiencia fue muy fuerte y se desmaya. Cuando finalmente despierta, horas después, que ya había amanecido, las mujeres de la zona se la habían encontrado allí e intentaron reanimarla, cuando abre los ojos y se incorpora un poco, descubre que en ese mismo momento está entrando su hijo por la puerta, que había regresado sano y salvo de esa batalla, ¿no? En aquel momento, evidentemente, tanto Catalina como las demás personas de la zona entendieron que aquello había sido un nuevo prodigio de ese lienzo, que de alguna forma, en el momento en el que ella estaba rezando, había visto pues prácticamente el futuro, un futuro además cercano, porque el hijo ya estaba de regreso y ya iba en camino hacia su casa, ¿no? Aquello fue tan importante, ese suceso en la zona, que durante una serie de décadas esa imagen continuó expuesta en ese retablo, pero finalmente en el año 1749 se hace una capilla. Se deja ese lienzo allí, pero incluso se hace una imagen de talla de esa misma Virgen que se coloca en un pequeño retablo y que además era muy visitada por la gente en aquel entonces. Por desgracia, a principios del siglo XIX, esa pequeña ermita que se había hecho es destruida, no se sabe exactamente por qué, no ha quedado noticia del motivo de esa destrucción en ningún libro antiguo, y lo realmente triste es que ese lienzo tan importante y tan milagroso desaparece
desaparece por completo, ¿no? Desaparece, no se ha vuelto a saber nada de él. No sabemos si en algún archivo puede estar oculto en algún lugar o si con el tiempo se perdió, porque estamos hablando evidentemente de mediados del siglo XVII, ha pasado mucho tiempo y posiblemente se haya perdido por completo, pero bueno, durante un tiempo fue parte de la fe, de esa fe colectiva de la gente de Málaga y bueno, parece ser que obró muchísimos prodigios, que no solamente fueron los milagros que yo he comentado aquí, sino que muchas personas en aquel entonces, como se narran en algunos periódicos de la época, decían haber recibido esa especie de pequeños milagros del día a día, de la gente que iba a orar, que pedían favores, que pedían que tener ayuda en sus problemas económicos, en sus problemas de familia, y que eso de alguna forma pues se cumplía tal y como la gente lo pedía. Bueno, hemos conocido 2 historias, nos quedan 3 que vamos a dejar para la semana que viene, si te parece. Muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Málaga misteriosa. Málaga misteriosa. La semana pasada en Málaga Misteriosa nos acercábamos hasta el centro de la capital de Málaga para conocer diversas historias curiosas y relacionadas con el mundo de lo paranormal. José Manuel Frías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos quedan otras 3 historias por conocer que han tenido lugar en la capital, en el centro histórico. Pues bueno, la historia que me gustaría contar ahora también me parece muy curiosa porque creo saber incluso dónde se encuentra hoy día el protagonista de esta aventura, ¿no? Que es la imagen de un Cristo. Y ocurre en la calle Nicasio Calle, una calle que se encuentra cerca de la Plaza de la Constitución, la zona de donde está el pasaje de Chinitas, y ocurre a finales del siglo XVIII. Allí en aquel entonces había un retablo, está cerca de donde hoy día hay un hotel, para quien visite esta calle, está el hotel, y justo en la parte de la derecha, allí cerca de la puerta del mismo hotel, había en la pared un pequeño retablo con un farolillo y una imagen de un ecce homo, o sea, una imagen de un Cristo muerto, que a pesar de que no tenía valor artístico, que incluso no se sabía quién lo había pintado ni nada, sí tenía, no sabemos por qué, mucha devoción entre la gente de Málaga. Mucha gente iba allí, le colocaba flores, le rezaba, había quien decía incluso que realizaba numerosos milagros, y sobre este Cristo ocurre una historia muy curiosa que posiblemente se hubiera perdido por completo de no ser porque un señor, un fraile, Fray Juan de Salafranca, un fraile del convento de los Mínimos de la Victoria, vive esa experiencia, o sea, la experimenta por lo menos como testigo y la deja por escrito, y por eso ha llegado a nuestros días. Y esa historia ocurre la noche del 15 de diciembre de 1787, cuando este fraile se encontraba orando ante esta imagen del ecce homo, y cuando termina de orar, pues se marcha, pero no ha dado ni 10 pasos cuando escucha un murmullo de voces detrás suya, y cuando se gira ve que hay 3 personas que se están acercando, 3 hombres, como él decía, de mala catadura, estaban borrachos además los 3, y entonces este fraile decide ocultarse en uno de los portales y ver qué van a hacer, porque no se fía de que pudieran dañar la imagen. Bueno, entre estos 3 borrachos había uno que era el peor de todos, llamado Esteban Suárez, y bueno, se acerca a lo que es la imagen de este Cristo, saca una pistola del bolsillo, se ve que este hombre estaba totalmente en contra de la religiosidad, odiaba a los curas y por lo tanto también a las imágenes, y como digo, saca la pistola del bolsillo, apunta a la imagen del Cristo y dispara. Pues bueno, en ese momento se produce un fogonazo extraño que nadie sabía explicar por qué. El Cristo no se daña, a pesar de que había apuntado él y había disparado, pero en ese momento Esteban cae al suelo, desmayado, y queda ciego. Luego los médicos dijeron que no había quedado ciego por un rebote de la bala, ni mucho menos. No había sido herido ni rozado por esa bala, pero el caso es que en el momento del disparo queda ciego, queda además desmayado, inconsciente. Poco después vuelve en sí. Pero como digo, la imagen del Cristo queda intacta, de forma totalmente prodigiosa. Solamente el marco había tenido, se le veía un pequeño rasguño en una de las esquinas, pero el Cristo milagrosamente había salido totalmente ileso, ¿no? Este hombre es detenido precisamente por el hecho de que tenía antecedentes de haber causado también diferentes males en otros patrimonios de Málaga, y porque el Cristo este era muy popular, se realiza un juicio, un proceso judicial. Y no solamente había quedado ciego, sino que durante la realización de ese juicio este hombre muere inexplicablemente. Había tenido como una especie de infarto repentino, que tampoco tenía relación, por supuesto, con esa bala, con ese disparo. Parece que una maldición había caído sobre él, y durante el juicio
este hombre muere. La familia de Esteban quedó tan afectada, no ya por la muerte de este hombre, sino por el hecho del daño que había causado a esa imagen. Entonces deciden comprar un marco de plata que es colocado en ese retablo, sustituyendo al marco que había sido dañado. Y bueno, va pasando el tiempo y finalmente esta imagen del Ecce Homo, del Cristo, desaparece por completo. Nadie sabe dónde ha ido a parar. También han transcurrido varias décadas, estamos hablando pues prácticamente siglo y medio desde que ocurre este suceso, y yo creo saber dónde está. No puedo decir exactamente el sitio porque estoy en este momento investigando, pero sí puedo decir que en una iglesia de Málaga me he encontrado con una imagen de un Ecce Homo, y al preguntar a la gente de la zona, historiadores, al propio párroco, de dónde procede esa imagen, nadie sabe dar respuesta. Supuestamente lleva ahí décadas y décadas, puede que más de un siglo, y la descripción que hace Fray Juan de Salafranca sobre esa imagen del Cristo es muy similar a esta que yo he encontrado. O sea, posiblemente si la investigación prospera, la investigación que estoy realizando, pueda dentro de poquito confirmar que ese Cristo milagroso del que se habla en ese relato de Fray Juan es el Cristo que he descubierto. Bueno, y cambiando de historia, también nos comentabas algo de un mendigo enigmático que apareció por Málaga. También por aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, una época, como decíamos, que Málaga pues era muy abierta, muy solidaria, y curiosamente por aquel entonces la gente tenía la costumbre, sobre todo los que tenían casas grandes y señoriales, de facilitar alguna habitación a los mendigos. O sea, pasaba un mendigo por allí, solía pedir asilo, y la persona que tenía la casa dejaba que durmiera durante 1, 2 o 3 noches a ese mendigo, ¿no? Era una costumbre curiosa que no sabemos de dónde procede, pero el caso es que llega un extraño personaje que aparece por la zona de la plaza de Arriola, un personaje con unos ropajes largos, con una barba también muy larga, muy parecida a la imagen que tenemos todos en la mente de Jesús de Nazaret, ¿no? Y bueno, golpea en la puerta de la casa de la familia de los Cabrilla, una familia pues adinerada, una familia noble, y bueno, efectivamente el señor de la casa deja que el mendigo se quede allí a dormir, pero bueno, como no se fía de que en mitad de la noche se levante y robe algo, pues bueno, lo deja en una habitación, pero después de cenar, cuando lo lleva a su cama, cierran con llave la puerta, ¿no? Para que no pudiera escapar, ¿no? El caso es que al día siguiente, como el señor de la casa ve que este hombre tarda mucho en levantarse y en llamar a la familia para que le abran y desayunar, deciden abrir la puerta, y cuando la abren se encuentran con la sorpresa de que ese mendigo ha desaparecido por completo. Y estamos hablando de una casa que me parece que tenía 3 plantas, o sea, era casi imposible que se hubiera lanzado porque hubiera quedado mal herido, pero lo curioso es que había desaparecido por una parte, pero por otra había un extraño olor a flores en el ambiente, y lo que es más impactante de todo, sobre la cama había una imagen, un busto de Jesús de Nazaret, tamaño natural, un tamaño muy grande, y esa imagen de Jesús de Nazaret tenía el mismo rostro de aquel mendigo. Nadie sabe cómo desaparece el mendigo y cómo aparece una talla de ese tipo sobre la cama. Aquello fue tan famoso en Málaga, tan popular. Todo el mundo creía que ese hombre, ese mendigo, era una encarnación de Jesús de Nazaret y que se había transformado en esa imagen, en esa talla, para que la gente pues de alguna forma lo trasladara a la iglesia y lo adorara. Y así se hizo. Hubo una devoción muy grande, hubo un traslado solemne a la iglesia de Santo Domingo, que está muy cerca de la plaza de Arriola. Allí se hace un retablo donde se coloca esta imagen, retablo que continúa hoy día, no así la imagen, y en aquel entonces se crea la cofradía Nuestro Padre Jesús de Cabrilla, y este Cristo es procesionado en la Semana Santa malagueña durante algunas décadas. Luego finalmente desaparece esta tradición, desaparece la procesión de Semana Santa, y lo que es más triste, desaparece el Cristo. Nadie sabe dónde fue trasladado, por qué desaparece de la iglesia. No sabemos si fue en la época de la Guerra Civil, si desapareció antes, si fue después. No sabemos nada de este Cristo, a pesar de que estamos hablando de un Cristo que, como digo, fue procesionado en Semana Santa, con lo cual estamos hablando de una imagen bastante importante. Pero bueno, ahí quedaron, por supuesto, esos prodigios y esa historia, esa aventura tan curiosa relacionada con ese enigmático mendigo. Pues José Manuel, cerramos esta serie de historias con otra figura de otro Cristo. Cuéntanos. Sí, y esta ocurre en la Plaza de la Merced, un poquito antes que la anterior. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, posiblemente la historia más antigua, creo, de todas las que hemos contado hasta ahora. Y por aquel entonces llega un soldado español que había estado batallando en el extranjero y bueno, está
paseando por la Plaza de la Merced y decide entrar en una iglesia que hoy día no existe, pero existía en aquel entonces, para confesarse, ¿no? Este hombre penetra la iglesia, se llega donde está el cura y bueno, comienza a contar sus pecados. Evidentemente estamos hablando de un hombre que había estado en una batalla, por lo tanto no iba a contar mucho bueno, iba a contar lo lógico, que había matado a sus enemigos, ¿no? Y bueno, empieza a contar todo eso al sacerdote, y el sacerdote se siente de alguna forma casi insultado por todo lo que había hecho aquel soldado, que en ese momento le dice: levántate y márchate, que yo no te confieso. Claro, el soldado se queda un poco extrañado porque lo que está contando simplemente lo que había hecho en una batalla, como hace cualquier otro soldado. Pero bueno, se levanta, se dirige hacia la puerta, pero cuando está pasando por delante de una imagen de Jesús de Nazaret, que estaba allí en su retablo, decide orar durante un rato ante esa imagen. Y entonces se empieza a contar sus pecados y de pronto ve cómo la imagen parece que cobra vida, arranca uno de sus brazos de la cruz y hace la señal de la cruz sobre la cabeza de aquel hombre, como si de alguna forma estuviera dándole la bendición que no le había dado aquel sacerdote, ¿no? Esa imagen de Cristo que había cobrado vida, ¿no? Ese suceso también se convierte en un suceso muy popular, sobre todo porque además el brazo, al contrario de lo que ocurre en otros prodigios, no vuelve a su lugar original, o sea, se queda con el brazo extendido como una manifestación de que ese milagro había sido real. Y fue tan importante que incluso el obispo de Málaga en aquel entonces decide que ese brazo se arranque, que sea colocado en una especie de pequeño baúl y que fuera procesionado por todas las iglesias de Málaga, ¿no? Una por una, como si de alguna forma quisieran con eso compartir el prodigio y compartir ese miembro tan prodigioso con todas las iglesias. Luego finalmente vuelve a la Plaza de la Merced, pero tiempo después desaparece. Al igual que ocurre con todas las historias que hemos contado hoy y la semana pasada, no se sabe cuál fue el paradero. Ahora, sí existe un rumor que nos dice que después de haber sido procesionada por todas las iglesias, el mismísimo Vaticano solicitó que ese brazo, ese miembro, fuera trasladado a la Santa Sede y que fuera guardado allí en el museo, ¿no? Entonces hay quien piensa que ese brazo milagroso se encuentra hoy día en el propio Vaticano.